Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido, bienvenida. Hoy vamos a continuar y concluir con esta serie de videos acerca del rapto de la iglesia, el regreso de Jesucristo y vamos a ver lo que hemos estado desarrollando, ¿no? Estamos ahora desarrollando los dos puntos finales, la doctrina de la inminencia y las palabras de aliento de unos a otros que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:18 tendríamos que usar para animarnos unos a otros con el evento de el rapto de la iglesia y el regreso de Jesucristo. Muy bien, así que te animo a estar atento y a prestar mucha atención a lo que vamos a ver. Tengo unos slides aquí que vamos a usar, ¿no? Quiero primero decirte que según la Biblia, nosotros los creyentes tenemos que velar. Ojo a esa palabra, es clave, velar y estar atentos a la inminente venida del Señor Jesucristo por su iglesia, el rapto de la iglesia. Vamos a ver los textos principales que yo he encontrado en las Escrituras que nos invitan a eso precisamente, ¿no? Mateo 24, 42 al 44. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Clarísimo, ¿verdad? No es necesario ninguna explicación porque es un lenguaje transparente, contundente. Velad y estad preparados porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Muy interesante. En Lucas capítulo 12, versos 35 al 37 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan, vigilantes, ¿no?, a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Qué lindo, ¿no? Qué lindo el estilo de Lucas, ¿no? Sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor para abrirle enseguida Él llame a la puerta, toque. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Otra vez esta palabrita clave, ¿no? Velando. Los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El Señor, imagínate, va a hacer que nosotros nos sentemos a su mesa y nos va a servir. El Señor, el Dios Todopoderoso. ¡Wow! ¡Qué belleza de texto! Ahora bien, Lucas también nos dice en 21-28, cuando estas cosas, las señales, comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar. Eso es lo que significa. Mi lenguaje corporal te lo está diciendo, ¿no? Escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Lindo, precioso. Segunda de Tesalonicenses dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Hay alguien que detiene este misterio de iniquidad hasta que él, el que lo detiene, a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, la segunda venida de Cristo. ¿No? Dice que hay alguien quien al presente lo detiene, el Espíritu Santo, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y hemos visto en el capítulo anterior, en el video anterior, que nosotros tenemos el sello de Dios, el Espíritu Santo, nos ha sellado Dios con el Espíritu Santo, quien mora en nosotros para siempre. Si el Espíritu Santo tiene que hacerse a un lado, se va, aunque no del todo, porque sigue ejerciendo algunas de sus funciones para guiar a los santos de la gran tribulación. Lo cierto es que es hecho a un lado y con él nosotros, los que somos el templo del Espíritu Santo. Lo veíamos en el capítulo anterior. ¿Ok? Entonces es bien importante esto, que cuando el Espíritu Santo se ha quitado en medio se va a manifestar el anticristo, pero nosotros ya no estamos en el mundo. Nos hemos ido arriba durante esos 7 años finales de la humanidad. Y en Primera de Tesalonicenses se nos dice esto otro. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor, el rapto de la iglesia. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, toda la gran tribulación, como los dolores a la mujer encinta, ¿no? Así será. Cuando comienzan los dolores, no hay forma de parar y decirle a la mujer, aguántate un ratito, mañana vamos al hospital. No, ya llegó. Y no escaparán. No escaparán. Cuando digan paz y seguridad, va a venir destrucción y no van a escapar. Más vosotros, pero vosotros, dice Pablo, hermanos, los de la fe en Cristo, esos somos los hermanos en Cristo, nosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros no vamos a ser sorprendidos por eso, porque vamos a ser quitados de en medio, vamos a ser llevados. Primero resucitan los muertos en Cristo, luego nosotros, si estamos vivos ese día, vamos a ser transformados y junto con ellos vamos a ascender a los cielos para recibir al Señor en el aire, en las nubes. Y de allí nos vamos durante esa 7ª semana, esos 7 años finales, al cielo. Ya lo vimos en los videos anteriores que he hecho de esta serie. Ahora bien, aquí quiero que leas esto, me retiro un ratito de la escena para que sepas esto que viene, que es bien importante, es crucial y es el argumento precisamente que hoy quiero desarrollar. Nosotros sabemos cuándo comienza la gran tribulación, ¿ya? Y también sabemos cuándo termina. ¿Escuchaste? Te lo repito. Sabemos por la Biblia cuándo comienza la gran tribulación y también sabemos cuándo termina la gran tribulación. Ahora, sabemos el principio de la gran tribulación por el texto de Daniel 9:27. Mira, pon atención. Dice, y por otra semana, la 7ª, Daniel está hablando, ¿no? 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. 9:24, ¿no? Y el Señor dice, tú deberías leer ese texto,
Deberías leerlo muchas veces. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es? El príncipe de un pueblo que ha de venir. El príncipe que ha de venir del pueblo que destruyó la santa ciudad de Roma, del imperio romano. Ese príncipe es el anticristo. Este confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, va a traicionar un pacto. Ese pacto que ha confirmado con muchos, Israel y todos los pueblos árabes que son sus enemigos. Así va a entrar el anticristo al mundo, con una falsa aureola de paz, ¿no? Montando un caballo blanco, falsificando la figura del príncipe de paz verdadero que es Jesucristo, porque el diablo es mentiroso y se disfraza de Cristo, ¿no? Para reemplazarlo, si fuera posible, que ese es su sueño desde siempre. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Después, con la muchedumbre de todas las abominaciones que el anticristo va a hacer, vendrá la consumación, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, sobre este individuo. Así que sabemos cuándo va a comenzar la gran tribulación. Cuando el anticristo, que se va a manifestar después de que la iglesia es quitada del mundo, firme un pacto, confirme, quiere decir que ratifique de un pacto que probablemente sea el pacto de Abraham, ¿no? ¿Has visto tú los esfuerzos que hay ahorita para que haya paz en el Medio Oriente, ¿no? Hay una iniciativa promovida por, ¿cómo se llama este muchacho? Kushner, el yerno de Donald Trump, ¿no? Gerald, así es, Kushner. El apellido, si lo recuerdo bien, el esposo de Ivanka, que es judío. Es muy interesante, pero no nos vamos a desviar más, vamos a continuar. Sabemos entonces cuándo comienza la gran tribulación, cuando se firme ese pacto, el pacto de Abraham o como lo quieran llamar, cuando lo confirme el anticristo, lo va a perfeccionar y lo va a establecer y habrá paz, pero será paz entre comillas, falsa paz, porque a la mitad de la semana va a traicionar lo que él hizo firmar a Israel con sus enemigos los árabes. Y las abominaciones van a continuar hasta que venga la consumación, el final, ¿de quién? De ese individuo llamado el desolador. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sabemos cuándo comienza la gran tribulación. Ahora, también sabemos el final de la gran tribulación. Sabemos cuándo termina. Mira, Mateo 24, versos 29 y 30. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de la gran tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Algo extraordinario pasa. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre con mayúsculas en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, con mayúsculas, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuándo? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Sabemos cuándo termina. Sabemos cuándo termina la gran tribulación. Así que, ahora, visto esto, la recomendación de Dios es velar. ¿Por qué? Porque nadie sabe el día y la hora del rapto de la iglesia. Pero sí sabemos el día y la hora de la segunda venida de Cristo, ¿o no? Sabemos que es al final de la gran tribulación. Y también sabemos cuándo comienza la gran tribulación. Cuando el anticristo que se manifiesta después que la iglesia es llevada a los cielos, el rapto de la iglesia, el anticristo se manifiesta y firma un tratado, hace firmar a Israel un tratado de paz falsa con los enemigos de Israel
Irán y el Líbano, Hezbollah y todos los enemigos que tiene Israel, ¿no? Qatar, que es el financista de de ese movimiento terrorista que hay con Hamas, Hezbollah, es decir, todo ese pandemonium que hay en el Medio Oriente, el anticristo lo va a detener momentáneamente, por un tiempo, ¿no? Y se va a declarar a sí mismo Dios. Eso dice las Escrituras. Así que sabemos cuándo comienza la gran tribulación con la firma de la paz que el anticristo promueve entre Israel y todos los enemigos árabes. Y sabemos cuándo acaba. Cuando acaba la gran tribulación, acaba cuando Jesús baja, desciende de los cielos montando un caballo blanco vestido con una vestidura teñida en sangre, ¿no? Y atrás de él los escuadrones de su ejército, los santos de Dios, nosotros, los que nos fuimos una semana antes al cielo para ser entrenados y preparados para esa gran batalla y para reinar el mundo. Muy lindo. Te sugiero que veas toda la serie. Son 5 o 6 videos acerca de este tema. Ya lo hice en una playlist. Lo puedes ver en mi canal. Te sugiero que veas todo. Muy bien. Sabemos entonces cuándo comienza y cuándo termina la gran tribulación, pero no sabemos cuándo el Señor viene por su iglesia. ¿Cuándo va a ocurrir el rapto? Eso no lo sabemos. Por eso es que, acá lo vamos a leer, la recomendación de Dios a sus hijos de estar velando por la venida de Jesucristo solo tiene sentido con un rapto pretribulación. Porque si el Señor va a venir por su iglesia a la mitad de la tribulación o al final, entonces no tenemos que estar atentos, porque sabemos cuándo va a ocurrir. ¿Te das cuenta de este argumento tan fuerte? La inminencia del rapto de la iglesia, ¿no? Argumento que algunos pretenden disminuir y pasar por alto, ¿no? Los que son enemigos de la doctrina del rapto de la iglesia, que es la posición doctrinal única que hace sentido con todas las escrituras. Todo lo que yo te he compartido desde el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 26, ¿no? Pueblo mío, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, escóndete por un momento en tanto que pasa la indignación. Y todos esos textos y todas esas promesas de que Dios no va a permitir que su iglesia, el cuerpo de Cristo, sea vejado, sea maltratado por el diablo, por el anticristo, por el falso profeta. No lo va a permitir porque nos da la promesa de que porque hemos guardado su palabra y su nombre, Él nos guardará de la hora de prueba que vendrá sobre todo este mundo, que ha ofendido a Dios de 1000 maneras. La iglesia no va a estar durante la gran tribulación. Precioso, ¿verdad? Así que, mira, esto es bien lindo, ¿no? Es bien lindo porque ya hemos visto, a ver, vamos a ver, ¿no? Hemos visto todo este asunto, hasta el 5, la doctrina de la inminencia, y solo me falta añadir algo más. Mis últimas palabras de esta serie, no que me vaya a morir, no. Mis últimas palabras de esta serie, no lo tomes literal, ¿ok? Muy bien. Bien, eso fue una broma. Las últimas cosas que te tengo que decir para cerrar esta serie es precisamente, mira, esto último. Alentaos unos a otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4:18. Decirnos esto no tendría sentido si la iglesia tuviera que estar en el mundo como objetivo del diablo para ser perseguida, para atentar contra su vida, su dignidad, mujeres violadas, casas destruidas. La iglesia no va a pasar. Dios nos ha prometido que Él nos va a librar de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10. Te lo he repetido varias veces en esta serie. ¿De acuerdo? ¿Cómo podría Dios decirnos alentaos unos a otros con estas palabras
si nuestro destino fuera el pasar por la gran tribulación. Sería cruel. Sería una cosa cruel de parte de Dios, y Dios no es cruel. Dios es un Dios sabio, es un Dios de verdad. Él no nos engañaría con eso de alentados unos a otros, sabiendo que nos quedan todavía 7 años para sufrir en la gran tribulación. No pondría en boca de Pablo, en la pluma de Pablo, escribir alentados unos a otros con estas palabras. ¿Te das cuenta? Qué lindo, ¿no? No vamos a estar en el mundo. Prepárate. Porque cualquier día de estos, en un abrir y cerrar de ojos, el propio Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos transformados para que junto con ellos podamos subir a las nubes para recibir al Señor en el aire. Mientras tanto, en el mundo se manifestará el anticristo, y habrá tal tribulación cual no la ha habido desde el principio de la historia, ni lo habrá después. Un terrible sufrimiento. Prepárate, porque el día del rapto de la iglesia está a las puertas, y la iglesia no va a estar presente durante esos 7 años de la gran tribulación. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Yo te agradezco tu atención, te agradezco tu participación, tu compañía, y ruego a Dios tú puedas tomar las cosas enseñadas en este estudio para que sean propias. Investiga por ti mismo. Yo te he dejado todo el plan, ¿no? Con un montón de textos que puedes estudiar por ti mismo. Espero que lo hagas, para que tú también seas uno más, que aliente a sus familiares, aunque se burlen de ti, a prepararse, porque el día del Señor está a la vuelta de la esquina, a las puertas. Cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, Lucas capítulo 21, alzad vuestras cabezas, porque el día de vuestra redención está cerca, está cerca. Dios te bendiga, y gracias una vez más. Amén.